Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Hoy nos vamos a poner guapísimas y además sin gastarnos mucho dinero, que es algo que nos encanta a nosotras. Si tienes una comunión, una graduación, un bautizo o un cumpleaños en el que tengas que ir un poquito más arreglada de lo normal, estás en el lugar correcto. Hoy demostramos aquí una vez más cómo se puede ir muy estilosa de invitada low cost. Lo primero que tengo que deciros es que he intentado que todos los modelitos que vamos a ver en este vídeo nos sirvan para otras ocasiones y no solo para un día. Aunque no lo he podido conseguir en su totalidad, uno de ellos es el primero por el que vamos a empezar, que es este vestido de Zara, que tiene un diseño un poco más especial y se hace ya pues muy difícil llevarlo en tu vida diaria. Puedes ir a una boda de día, a un evento formal que implique llevar traje de cóctel, incluso a tu propia graduación. Es de Zara, cuesta 46 euros y pertenece a una mini colección en la que también están este mono que podemos encontrar en blanco y en negro. A muchas de vosotras os recordará un poco a un mono que yo tengo del año pasado, pero con escote en V. Creo que es bastante más favorecedor. También está esta camisa en el mismo color del vestido, en nude, con el volante plisado en las mangas, que es el denominador común de toda la colección. Y aunque me parece muy bonito, el color es poco favorecedor si estás muy blanquita de piel o eres muy blanquita de piel. Así que te aconsejo autobronceador o un poco de aceite iluminador bastará. Mi favorito es el que estoy usando en el vídeo, que es el de Freshly Cosmetics. Este lo tengo del año pasado, pero vamos, antes de que se me acabe ya estoy pidiendo el siguiente. Es un imprescindible para mí desde el mismo momento en el que empieza a mostrar la piel, para que no se te vea el rostro muy plano y muy mezclado con el color del vestido. Dale también color a la cara con polvos de sol, ponte los labios de un color potente, ponte unos pendientes que contrasten. Son pequeños tips que aplicándolos todos juntos van a ayudar a verte más favorecida. Ayuda también ponerte unos complementos que no sean planos. En este caso he elegido el bolsito este de esfera, que además ya tiene varias temporadas, aunque el zapato sí que lo he elegido que no contraste. Estos de plataforma de Zara están de absoluta tendencia. Como sé que no son del gusto de todas vosotras, podéis llevarlo con algo parecido a esto. Un zapato tipo joya, que más clásico no puede ser, del mismo tono del vestido o bien de un color que contraste. Un morado, un fucsia quedarían fenomenal con el nude y le darían un toque más creativo si es lo que a ti te gusta. La ropa interior es uno de los puntos más importantes para que un modelo low cost no parezca que lo es. El buen uso de la misma, llevarla adecuada y usarla correctamente va a hacer que el modelito que llevas se vea más elevado de nivel. En este caso, el sujetador no tiene mucho problema, porque con los volantitos no se va a ver nada, pero sí que puedes usar uno con tirantes desmontables, quitarte el de un lado y dejarte el del otro, para que no se te baje y tú misma sentirte más segura. Con este tipo de tejido satinado, una fajita que sujete las carnes es fundamental. Y para mí, ya lo sabéis, las que estáis por aquí desde hace más tiempo, fundamental una combinación o un forro. Este tipo de tejidos tienden a pegarse demasiado al cuerpo y poniéndole una pieza parecida a esta vas a hacer que se despegue, que el movimiento al andar sea mucho más bonito. Y una duda que os surge siempre que hablamos de looks de invitada para la primavera, que no llevan mangas, es: ¿cómo lo abrigo? Y si hace un poquito de fresquito, ¿qué me puedo poner encima? Bueno, pues hasta hace 2 días con un vestido de este tipo era impensable ponerte un blazer, pero ahora resulta que es lo más cool. Si ya lo llevas por los hombros, bueno, estilosa no. Lo siguiente, llevo este de Zara que tengo aquí ya desde hace unos días, además ya lo he enseñado por Instagram, pero cualquiera que tengáis en casa, un blazer en blanco, en beige, en camel, cualquiera que esté en vuestro fondo de armario, os va a servir para taparos un poquito los hombros. Acabamos de salir de una boda de día y ahora nos vamos a una comunión. Este vestido satinado de Primark, y lo mejor es que solo cuesta 25 euros. La pena es que no había de mi talla, me he traído la talla 42, me queda un poquito grande y estoy pensando en arreglarlo porque la verdad es que me encanta. Creo que los zapatos joya, y más estos que tienen la joya de colores, son el complemento perfecto. Este tipo de calzado es un básico, un basiquísimo, que te va a ir con cualquier cosa que te pongas del color que sea. Como os he dicho antes, llevo combinación también debajo del vestido para que no se me pegue al andar. Como me queda grande y las mangas demasiado largas, me las he recogido con los elásticos estos recoge mangas que compro en Amazon. Tiene la espalda abierta, cerrada por unos lacitos que yo pensaba que me iba a dar problemas porque se iba a ver mucho el sujetador. Cuando están cerrados y con la moñita hecha, es que no se ve nada. Para disimular un poquito lo grande que me queda, me ayudo con un cinturón
En este caso un cinturón joya de Zara de temporada, que también tiene los pendientes compañeros, que son los que yo llevo en el vídeo. Este tipo de complementos resultan muy útiles de tener cuando estás creando un look de invitada, porque te sirven para tunear cualquier cosa que tengas en casa, para darle esa subida de nivel a una prenda que ya tienes y que quieres llevar a algún sitio en el que se te vea más arregladita. Por eso hacerse con un pequeño fondo de armario de este tipo de piezas nunca está de más. Me lo sigo viendo grande, así que le voy a poner unas hombreritas finitas, pequeñas, para que me armen un poquito aquí arriba. En definitiva, con esto de ponerle el cinturón, recoger las mangas, las sombreras y tal, lo que estoy intentando hacer es reducir un poco la talla de la prenda. Los vestidos satinados de este tipo, con mangas, sin mangas, encontramos diferentes en todas las tiendas. Todos los que estamos viendo ahora están actualmente en las colecciones de nuestras tiendas favoritas. Y todos tienen algo en común: la versatilidad. Igual que lo llevamos a un evento, como acabamos de ver, le ponemos una sandalia un poquito más informal, como estas de vinilo, que también son de Primark. Cuestan 20 euros y también las hay con el vinilo transparente. A mí estas en rosa me han encantado y la verdad es que no creo que duren mucho en tienda, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, en esta época de transición en la que todavía no salimos con sandalias, con unas botas de caña alta quedan también fenomenal. Fijaos cómo queda combinado con los accesorios en plata. Al ser un color frío, de esto no hablamos casi nunca, pero los complementos que usamos con nuestra ropa van a quedar muchísimo mejor si tienen la misma armonía. Es decir, a los colores fríos como este ponerle complementos fríos como es la plata, y a los cálidos hacer lo mismo. Siempre hablamos de complementos y accesorios que no estén cerca del rostro, ¿eh? Los que estén cerca del rostro tienen que ir acordes a la armonía tuya, a tu piel. De todo esto hablaremos próximamente, porque sé que os surgen siempre muchísimas dudas en el tema de la colorimetría. No lo hago más a menudo porque es un tema tan extenso, con tanta información técnica, que me gusta plantearlo muy bien y trabajármelo muy bien para que podáis entenderlo y llevarlo después a la práctica. Y si queremos seguir hablando de la versatilidad de un vestido de este tipo, vamos a usarlo un poquito más adelante, con el frío, con un jersey. Este también es de Primark, del invierno pasado, y a mí personalmente me encanta cómo se ve asomar un poquito las manguitas por debajo del jersey. Bueno, creo que es un look muy chulo, estiloso, y que además es un look que habla o que define a la persona que lo lleva puesto. Hay una propuesta que siempre, absolutamente siempre, es un acierto llevar cuando vamos de invitada. De hecho, cada vez que me preguntáis qué puedo ponerme para ir a tal evento o a tal sitio, siempre digo: si no sabes qué ponerte, tira de traje sastre. Y en esta época, uno en color beige, en blanco, blanco roto, siempre os va a salvar la papeleta. Yo me he comprado esta temporada este blanco de cuello smoking de Zara, que ya me lo he puesto en varias ocasiones, lo he sacado en varios vídeos, pero como hoy se trata de vestirnos por menos de 60 euros, este tiene que ir fuera. Y os propongo este otro de Stradivarius, que creo que en la página aparece como color crudo, pero es blanco roto. Es el blanco de las cálidas, el que tiene un subtono beige. Después está el blanco hielo, que es el de las frías. Aunque primas, aquí en confianza os digo que por mi experiencia os puedo decir que todo esto es teoría. ¿Que hay colores que favorecen más a unas que a otras? Por supuesto. Pero que también hay muchísimos tips y muchísimas formas de solventar eso. Con un maquillaje, con sombras de ojos, con pendientes, con un choker, con un pañuelo, en fin. No soy yo muy partidaria de descartar colores simplemente porque no estén en tu armonía. Blazer, que tiene corte recto, que es el que más está de moda esta temporada, lo podéis encontrar de diferentes colores, y en la web vais a ver cómo aparece también con diferentes estilos de pantalón. He elegido este, que es una mezcla entre skinny y recto, porque la doble pinza que tiene aquí en esta parte es muy favorecedora, hace la cadera muy redondita. Lo que sí os puedo aconsejar es que los bolsillos no se los abráis, porque a mí, por lo menos, se me abren una barbaridad al andar y afea la imagen. Vuelvo a tirar de zapato joya y de clutch en nude, porque si hay algo que a mí me gusta en la vida es la combinación del blanco con el nude. Creo que no puede ser más elegante. Si tu estilo es más conservador, más clásico, no eres nada creativa, no te atreves con los colores,
Prueba esta combinación, nunca fallarás con ella. El toque atrevido o sexy se lo he metido con el body de encaje, que es otra de las tendencias de la temporada. Sabemos que se lleva a enseñar, sabemos que se lleva a mostrar la ropa interior sexy, que se transparenten los sujetadores, los bralets debajo de las blusas, o que con un blazer se insinúe el encaje del sujetador o de la ropa interior. Esto que estáis viendo ahí, a mí personalmente me encanta. Lástima que ese body ya no lo podéis encontrar porque es de Zara de otra temporada, pero bueno. En cualquier caso, si no es tu estilo, puedes sustituirlo por un top lencero, que tampoco te va a fallar nunca, que es tal y como nos lo proponen en el propio Stradivarius. O podéis hacer algo que también está en tendencia. Se lleva muchísimo esta primavera estas piezas transparentes, o bien de rejilla con aplicaciones de pedrería, o bien como esta con tejido tipo lurex. Es de Stradivarius, llevo la talla L y podéis encontrarlo también en oro y en plata. Es una manera de enseñar body, pero sin que se vea del todo el body. Evidentemente no hace falta que os diga que para versatilidad, si antes hablábamos del vestido satinado, un traje sastre ya, que ni os cuento, esto ya es para siempre. Podéis combinarlo tanto junto como por separado. El blazer va a ser una de las piezas de vuestro fondo de armario que más uséis. Lo que sí os voy a decir, después de haberlo usado, que si vosotras creéis que le podéis sacar partido a un traje como este, que os lo vais a poner, que el blazer va a ser uno de esos básicos de los que vais a tirar continuamente, no os compréis este Stradivarius. No tiene un acabado como para eso. Los bajos, por mucho que los planches, no terminan de quedar bien, hacen picos, y para salir del paso, si no te quieres gastar mucho dinero y tú no eres de arreglarte mucho, pues está fenomenal. Pero si tu caso es el mismo que el mío, invierte, prima, que no te vas a arrepentir. Venga, veniros conmigo, que nos vamos a un evento de noche, como por ejemplo una boda. Vamos a vestirnos de largo con este modelazo de mango. Si el vídeo se titula looks de invitada por menos de 60 euros, es por este precisamente, porque ya estáis viendo que todos los demás ni se acercan a este precio. Desde que lo digáis vosotras, lo digo yo, también me queda grande. Me compré la talla L porque no me gusta que este tipo de tejidos me quede muy pegado, pero evidentemente la M me habría quedado perfecta. Está disponible hasta la XL, que corresponderá a una 44-46. Qué pena que no me lo veáis bien, o sea, que no lo veáis ajustado a mi cuerpo, porque es un vestido con un estilazo impresionante. Realmente parece que vale más del dinero que cuesta. El fular que lleva el vestido da muchísimo juego, además de ser algo que está muy de moda en todos los looks de invitada. Lo puedes bajar y cubrir el pecho y también cubrir los hombros, que como bien sabéis es uno de los protocolos a cumplir cuando se trata de una ceremonia religiosa, que después cada una lo cumple o no lo cumple, pero el protocolo es lo que marca: hombros cubiertos. Después te lo puedes recoger si te encuentras más cómoda para comer. Y a la hora del baile le das una vueltecita por el cuello y te lo puedes anudar delante, que también queda muy estiloso. No hace falta que lo diga, ya estáis viendo que el vestido me queda largo y por eso no podéis ver bien las sandalias, que evidentemente al ser un color frío las he elegido en plata, que les iba a ir bastante mejor. Llevo la sandalia clásica de la tira. Estas son de Chincha Raviña Shop, las tengo en plata, en oro, en negra, las clásicas, las que siempre se van a llevar. Pero habrían quedado fenomenal unas sandalias de plataforma, emplateadas, con cuerdas anudadas así, estilo romano, siempre y cuando sean de tu gusto, evidentemente. Sí, es desde luego un acierto, es recogerte el pelo cuando llevas este tipo de diseños que te cubren parte del cuello. Quítate el pelo de la cara si no te lo quieres recoger entero. Un semi recogido estará bien, una diadema. Es un tip que te va a estilizar. Estaba diciendo que las capas están muy de moda en los looks de invitada, y es que yo tengo por aquí varias, porque Zara este invierno pasado, concretamente en Navidad, las sacó como tendencia. De hecho, la propia Marta Ortega las llevó a varios eventos, se agotaron súper rápido. Y ahora para los looks de primavera han vuelto a ponerlas a la venta con estilos diferentes y con colores diferentes. A ver, a mí no me va a pegar mucho, porque la realidad es que esto, como queda mejor, es con vestidos que tienen los hombros descubiertos o de tirantes, palabras de honor. Voy a bajar un poquito la cámara para que me podáis ver bien, pero para que os hagáis una idea, ¿veis? Es más o menos lo que acabamos de ver con el vestido turquesa. Una manera de cubrirte un poco de arriba, abrigarte, puedes llevarlo así. Incluso ponerte los botoncitos aquí en la parte delantera, que también quedan bien.
Esto se lleva muchísimo, ¿eh? En Zara hay otro modelo que los estamos viendo en muchísimas propuestas, porque además esta capa ya es viral, con vestido corto y con pantalones. También va a servir para lo mismo, para abrigar un poco los looks de invitada, o ponértelo así directamente con un pantalón palazzo y un body de encaje debajo, también quedaría fenomenal. Esta misma capa en color caldera, en naranja caldera, que me parece una pasada. De hecho, yo tengo las dos para quedarme solo una y no sé cuál quedarme de las dos, ¿eh? Y se me ocurre que esto también podría ser una idea de este propio vídeo, porque vale 60 euros. Te va a servir para completar cualquier vestido que tú ya tengas en casa, en tu fondo de armario. Un vestido negro ajustado o, como te he dicho antes, un pantalón negro y un top, y te pones estas capas encima y ya tienes tu look de invitada hecha. La naranja es que es, ¿verdad? Divina. Mira que me gusta a mí una cosa con movimiento. Y escribiendo el guión del vídeo me di cuenta de que todas las propuestas que había hecho, menos una del traje sastre, eran con vestido. Y sé que muchísimas de vosotras, sobre todo en esta época, a mí me pasa exactamente igual, porque todavía no estamos muy bronceaditas, porque no queremos ponernos medias porque hace calor, pero enseñar pierna implica ponérsela. Bueno, pues preferimos el pantalón, a mí me pasa. Así que os voy a dar una idea que creé sobre la marcha con este pantalón azul marino, con una moña en la parte de la cintura que es de Chincha Raviña Shop. Veáis, es que no es de mi agrado enseñaros muchas cosas de la tienda, pero no por nada, porque es que son ideales, sino porque como solamente vendo online y todavía hay gente que no se atreve, o bien porque necesita tocar el género, el tejido, vérselo puesto y tal, siempre me gusta dar opciones de sitios a los que podáis ir. Y os digo, amigas, que son espectaculares. Tienen una caída súper bonita. Los hay también en color rojo, para todas las que seáis más atrevidas. Yo lo elegí en azul marino porque tenía esta camisa de mango que todavía no me había puesto y le iba fenomenal. Y ahí es donde yo quería llegar. Podemos partir de una pieza que ya tengamos en casa, o bien, como os he dicho antes, con las capas de flecos. Un vestido que te quede muy estrecho y que no te guste llevarlo así tal cual. Te pones una capa de gasa como esa y ya te ha disimulado un poco esa estrechez. O bien tienes una camisa muy bonita que no sabes con qué ponértela. Cómprate un pantalón para evento y lo puedes combinar con tu camisa. Echadle un ojillo siempre a vuestros armarios antes de salir corriendo a comprar nada. Esta, por ejemplo, ahora ya que el domingo es Domingo de Ramos, mirad qué idea más bonita para salir ese día. A ver, sí que te tendrías que poner debajo del pantalón una media, aunque fuera una media cortada, o la fajita esta de leonisa, que tampoco aprieta mucho, pero te recoge un poquito de las carnes, por el tejido, porque un tejido así finito queda muchísimo mejor si te pones abajo algo que te contenga un poco. A la combinación azul marino con blanco le quedan fenomenal todos los metales, tanto el dorado como el plateado. Yo en este caso me he puesto las sandalias de plataforma en doradas, pero también queda fenomenal metiéndole algún color fuerte. Unos pendientes amarillos y un clutch del mismo tono y fijaos, qué cosa más chula. Que ya os digo que es un dúo como el blanco y el negro, le va absolutamente todo. Y como resulta que vosotras ya sois alumnas muy aplicadas y seguro que ya tendréis vuestro traje sastre blanco beige o blanco roto, pues podéis completar con el blazer de ese traje. Te vas así a un bautizo, a la graduación de tu hijo y va fenomenal. Siempre os digo que las 3 Bs, lo bueno, bonito y barato, es algo casi como una utopía, porque lo bueno y lo barato es muy difícil de encontrar. Lo que sí podemos es hacerlo parecer bueno. En este vídeo hemos aprendido cómo con los complementos, con la ropa interior, jugando con las tendencias, puedes ayudar a que esas prendas, que no te han costado mucho dinero, luzcan muchísimo más caras y a ti se te vea más estilosa. No sabes cuánto te agradezco a ti, que estás ahí, viéndome, que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Prima, desde aquí te mando un abrazo muy grande. Ya que estábamos hablando antes de la Semana Santa, antes de que se me olvide, la semana que viene, el jueves, no habrá vídeo. Nunca ha habido vídeo el Jueves Santo. Bueno, el primer año sí hubo, y cuando vi el percal y lo que ocurría, dije, nunca más. Es mucho trabajo para que después nadie lo vea. Sé que estas cosas son a lo mejor difíciles de entender. Las primeras horas de un vídeo son las que van a marcar la vida del vídeo. Es decir, que aunque vosotras me digáis, no te preocupes, tú públicalo el jueves que ya lo veo yo el sábado o el domingo, y sé que lo vais a hacer con todo vuestro amor, eso a YouTube no le sirve. Así que cuando mis vídeos caen en días de fiesta muy señalada, en las que prácticamente en todo el país se celebra,
como es un Jueves Santo, como es una Nochebuena, una Navidad, no puedo publicar. Por Instagram estaré muy activa y por aquí por YouTube también en los shorts, en los vídeos cortitos voy a seguir publicando para que tengáis contenido o por lo menos tips cortitos que os puedan servir para estos días. Miraos este vídeo que os dejo aquí al lado para saber qué es lo que está de moda esta primavera y sin más me despido de todas vosotras hasta dentro de 2 semanitas. Your favorite song, the night is young, and you got me going on every single beat. It's my heart so deep.